Hola chicos, muy buen día a todos. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio del tema de conducción de calor en estado estacionario en paredes planas. El ejercicio dice, para desempañar el parabrisas posterior de un automóvil se adhiere un elemento calefactor muy delgado en su superficie interna. El elemento calefactor provee un flujo de calor uniforme de 1300 watts sobre metro cuadrado para desempañar el parabrisas posterior cuyo espesor es de 5 milímetros. La temperatura interior del automóvil es de 22 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 15 watts sobre metro cuadrado Kelvin. La temperatura ambiente exterior es de menos 5 grados Celsius y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 100 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Si la conductividad térmica de la ventana es de 1.2 watts por metro sobre Kelvin, determine la temperatura superficie interna de la ventana. Para resolver este ejercicio vamos a realizar un balance de energía en esta superficie interna de la ventana. Y vamos a suponer que la resistencia térmica del elemento calefactor es insignificante. Nos apoyamos de una red de resistencias que tenemos acá. Aquí va a ser la temperatura interior, que es TI. Encontramos esta resistencia a la convección de la superficie interna. En este punto es la temperatura de la superficie interna de la ventana, T1, y acá tenemos la entrada del flujo de calor del elemento calefactor, que es en watts sobre metro cuadrado, y lo representamos de esta forma. Encontramos la resistencia a la conducción de la ventana. Aquí es la resistencia a la convección de la superficie externa, que la representamos de esta forma, y llegamos a la temperatura exterior, donde la resistencia a la convección de la superficie interna la calculamos así. La resistencia a la conducción de la ventana, aquí está, y la resistencia a la convección de la superficie externa lo tenemos aquí. Como nos están dando que es un flujo de calor uniforme de 1300 watts sobre metro cuadrado, es lo que vale esto. Vamos a realizar el balance de energía en watts sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el área que tenemos en estas tres la vamos a mandar a la izquierda multiplicando, y el balance en la superficie interna de la ventana nos queda como la temperatura del aire interior menos la temperatura de la superficie interna sobre la resistencia a la convección de la superficie interna por el área, más el flujo de calor, que es en watts sobre metro cuadrado, y esto es dimensionalmente homogéneo. Ahora de aquí hasta allá es la temperatura de la superficie interna menos la temperatura del aire exterior sobre la resistencia a la conducción de la ventana por el área más la resistencia a la convección de la superficie externa por
el área. Necesitamos calcular T1. Aquí vamos a tener la siguiente situación. Como las temperaturas nos están dando en grados Celsius, hay que recordar que los valores que tenemos acá de H y de conductividad térmica, esto representa diferencia de temperatura, y en diferencia de temperatura un Kelvin es igual a 1 grado Celsius. Por lo tanto, esto vamos a colocar, por ejemplo, aquí serían 15 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Lo mismo para la conductividad térmica y para el otro valor de H. Calculamos estos términos de acá abajo primeramente. Aquí tenemos la resistencia térmica a la convección de la superficie interna por el área. 1 sobre 15 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius y obtenemos el valor. Lo mismo hacemos para la superficie externa. Aquí tenemos el H y nos queda 0.01 metro cuadrado por grado Celsius sobre watt. Y la resistencia a la conducción de la ventana por el área, tenemos el espesor, la conductividad térmica del parabrisas y nos queda este valor. Vamos a sustituir en el balance. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de acá es grados Celsius, esta diferencia. Cuando se divide sobre este valor, nos va a quedar watts sobre metro cuadrado. Y esto también, watts sobre metro cuadrado. Y entonces, esta ecuación es dimensionalmente homogénea. No nos preocupamos por las unidades. Al despejar la temperatura, pues nos va a quedar en grados Celsius. Y empezamos a sustituir. La temperatura del aire interior es 22 grados Celsius. La temperatura del aire exterior es menos 5 grados Celsius. Acá tenemos los valores de aquí arriba. Necesitamos despejar la T1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 1300 va a pasar restando al lado derecho. Después de eso, esto que divide va a pasar multiplicando a todo lo que tenemos acá. Y nos queda de esta forma. Ahora voy a dejar todo lo que tenga T1 a la izquierda. Y para ello sería T1 por 0.0667 sobre esto de aquí. Nos va a quedar positivo. Como lo voy a mandar a la izquierda, nos va a quedar negativo. Y el 22 va hacia la derecha como negativo. Y nos queda esto del lado izquierdo. Y del lado derecho sería 5 sobre lo que tenemos aquí en el denominador menos 1300. Ese resultado va a ir multiplicado por 0.0667 y menos 22 y nos queda menos 85.1694. Esto de la izquierda sería menos 5.7081 por la temperatura de la superficie interna de la ventana, que al despejarlo nos queda así. Por lo tanto, la temperatura de la superficie interna de la ventana tiene un valor de 14.9 grados Celsius. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Gracias por ver el video. Hasta luego.